Bendiciones en el Señor Jesucristo, agradado por su amor, agradecido hoy con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo un día más, con disposición de poder compartir la sublime palabra de nuestro Señor. El tema a considerar hoy es lo importante, Cristo es anunciado. Lo importante, Cristo es anunciado. Leo Filipenses capítulo 1, versículo 8, en el nombre de Jesús. ¿Qué pues? Hay una pregunta. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Se vive en un mundo bombardeado por los medios y las plataformas digitales donde la predicación del Evangelio se prolifera cada día en gran manera. Sin embargo, cuando hacemos una breve retrospectiva histórica y nos remontamos a los tiempos de Pablo, la situación tal parece que era semejante en términos comparativos. Si bien es cierto que no existían estos medios de la internet, lo cierto es que habían muchos pregonando y predicando el Evangelio. En este aspecto de llevar la palabra, el mensaje, la nueva y buena noticia, no se hizo esperar, siempre ha existido el pregonero del Evangelio. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Sencillamente la respuesta está en la Escritura Sagrada. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9, mas la palabra de Dios no está presa. No obstante, pasamos a considerar otro elemento importante, y es el que el apóstol Pablo está planteando a los santos de Filipos. En primera instancia les da testimonio, versículo 12, que todas las cosas, incluyendo las adversidades sucedidas durante sus viajes, han ido en beneficio para que la siembra de la semilla del Evangelio creciera. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, efectivamente Pablo amaba al Señor. Todas las cosas le ayudan a bien. Pablo lo dice con suma propiedad, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo tenía convicción de que Dios efectivamente tenía un propósito con él, el cual iba más allá del llamado a la salvación, y era el de pregonar el Evangelio al mundo de su época, consciente de ese llamado a sembrar esa semilla y que el crecimiento lo haría el Señor. Era un nuevo estilo de vida que Pablo estaba planteando de modo verbal. Recuerden que no existía la Biblia bitestamentaria, solo estaban escritos los eventos proféticos y escatológicos para ese tiempo en lo que se refería a la manifestación del Señor. Por lo tanto, no era muy fácil llevar un mensaje diferente que implicaba un giro total de cambios y reformas en las cosmovisiones de aquellas generaciones milenarias enclavadas aún en ambientes religiosos y paganos. Pablo les testificaba que aún en aquellos escenarios de prisión y frente a las autoridades políticas religiosas en el pretorio, es decir, en el palacio de gobierno de esa época, eran de bendición. Probablemente no en cuanto a las situaciones de maltrato, pues Pablo no era una máquina, tampoco era un masoquista, y como humano sufrió y sintió. Él se refería a que esas situaciones animaban a que muchos otros creyentes cobraran ánimo y se atrevieran a hablar, a pregonar, a evangelizar sin miedos. Pablo está planteando que si el Señor estaba con él para ayudarlo y glorificarse, puede estar con cualquiera que deje los temores y se decida a pregonar este glorioso evangelio y el nombre de Jesucristo como medio de salvación establecido en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El medio, los mecanismos y las maneras son secundarias. Lo primario es anunciar a Cristo, y eso implica pregonar su evangelio. La Biblia tiene promesas en Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, así será mi palabra que sale de mi boca. Nótese que está hablando Dios en su divinidad. Y Dios en su divinidad
no tiene boca, pero en su manifestación sí. Y es cuando él plantea dentro de ese contexto de la eternidad, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nótese cómo el Señor respalda que se le anuncie su mensaje, pues hablar del nuevo pacto es anunciar la palabra de Dios, es anunciar a Cristo, como dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo, en el verso 15 y 17, también hace una aclaratoria respecto al por qué muchos decidieron y deciden aún anunciar a Cristo. Acá juegan dos aspectos de interés para el que pregona y anuncia, como para el objetivo del anunciado. Y Pablo dice a carta abierta, no hay derecho de defensa ni de justificación para los que anuncian a Cristo. Simplemente ubícate en qué rango estás, tan sencillo como eso. Unos anuncian a Cristo por envidia y contienda. El enemigo de Dios, a causa de su envidia, predica a Cristo, pero como una segunda persona o como un Dios pequeño. Es su estilo de rivalidad y tiene sus instrumentos. Otros lo hacen de buena voluntad, con intenciones puras y buenas, porque efectivamente han creído que Cristo es el Dios manifestado en carne. Los primeros pensaban que con sus posturas erradas acerca de Cristo probablemente afectarían el estado de ánimo de Pablo o dañarían el criterio y el sentido del Evangelio. No importa que tengas a tu lado, apreciado hermano, una congregación de miles hablando de un Cristo histórico o dogmático por rivalidad o envidia, tú sigue hablando del verdadero Cristo por amor. El verso 18 dice, ¿qué diré entonces? A pesar de todo y de todas maneras, dice Pablo, seguiré alegrándome, pues a pesar de falsos motivos o con sinceridad, se está hablando de Cristo, del Redentor del mundo. Lo importante para Pablo era que Cristo estaba siendo anunciado. Alguien hablaba de Cristo. ¿Y quién mejor que nosotros que tenemos la verdad? Debemos decirlo, que Cristo es Dios, porque así dice la Biblia en Romanos 9:5. Y reflexiona, anunciar a Cristo es una bendición cuando se hace por amor y ajustado a la verdad escritural. Y si otros anuncian a Cristo desconociéndolo como el único y verdadero Dios, al no considerarlo, como dice Apocalipsis 1:8, que Él es el alfa y la omega, el principio y fin, el todopoderoso, ¿por qué detenernos si nosotros conocemos la verdad? Entonces te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, anuncia a Cristo desde tus espacios y aprovecha todas las oportunidades, pero hazlo con amor. Tu conexión con Cristo es reconocerlo. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.